Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Denise Dresser y Javier Aparicio, voy a comenzar debatiendo el tema de la semana. ¿Qué decir de la costumbre mexicana del dedazo en el viejo y el nuevo sistema político? Luego, con Javier Tello y Rainer Matos Franco, vamos a retomar el análisis sobre el centenario de la revolución bolchevica en Rusia y su legado histórico. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy comenzamos debatiendo nuestro tema de la semana. ¿Qué decir de la costumbre mexicana del dedazo en el viejo y en el nuevo sistema político? ¿Qué ha cambiado desde los años dorados del PRI hasta la fecha? Y para hablar del tema está, como todos los miércoles, Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña el profesor investigador del CIDE, nuestro amigo Javier Aparicio. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Feliz, buenas noches. Denise, el dedazo, aquí estamos una vez más, ¿no? Sí. Cuando éramos chavos, ¿te acuerdas las épocas ahí de las glorias del dedazo? Pero además sabías que el dedazo iba a determinar al próximo presidente. Yo todavía recuerdo el dedazo de Carlos Salinas con Luis Donaldo Colosio. Y en esa época nadie cuestionaba que el destapado sería el próximo presidente. Sí. En el caso de Colosio, pues sobrevino el asesinato. Pero han ido cambiando las condiciones institucionales. Jeff Weldon, un experto en el presidencialismo mexicano, hablaba de los factores que hacían viable ese presidencialismo y el dedazo era uno de esos. Ya no recordaba Weldon, pero tienes toda la razón. Yo siempre les digo a mis alumnos que el PRI era como esa pelotota de la lotería, en la cual había pelotitas. Y cada sexenio, a la hora de escoger el candidato, el presidente le daba vuelta a la pelotota y sacaba una pelotita, que era el elegido, el ungido, pero que también representaba a una camarilla. Y esa camarilla es la que ocuparía el poder durante ese sexenio. Y las otras pelotitas se disciplinaban, porque sabían que si se quedaban calladitas, sin moverse, a la siguiente vuelta de la pelotota, igual les tocaría el turno. El problema para el PRI es que con el advenimiento de un sistema de competencia tripartita, con el surgimiento del PRD y después con el fortalecimiento del PAN, el PRI ya no podía asegurar la continuidad de que la camarilla elegida resultaría la ganadora. Y entonces se perdió la disciplina dentro del PRI que permitía que el presidente determinara candidatos, no hubiera primarias. Y el PRI ahora se ha vuelto un partido unificado pues, por prebendas, clientelas, dinero, pero ya no tan disciplinado. Yo los veo disciplinadísimos. No, pero o sea, en este momento, bajo la égida de Peña Nieto, impresionante. Porque tienen miedo. Tienen miedo de... Ya vieron lo que les costó la indisciplina. Recuerda la primera indisciplina priista que fue en 1998. 99, ¿viste? 98-99. La interna entre la Bastida y Madrazo. El que instiga el fin del dedazo es Manuel Bartlett, cuando en una entrevista famosa con Denise Merker, él dice que quiere ser candidato presidencial. Fue el primer programa que tuvimos ambas hace mucho tiempo, en el Canal 40. Y eso fue el rompimiento de todas las reglas no escritas del sistema, porque nadie nunca declaraba que quería ser candidato. Cedillo el presidente. Cedillo, y ya había habido muestras de indisciplina de Roberto Madrazo, cuando Cedillo le pide que renuncie a la gubernatura de Tabasco, que había ganado vía el fraude, y Madrazo se atrinchera
en la gubernatura y se queda ahí. Esa disciplina priista se fue rompiendo hasta que ya hubo confrontaciones abiertas del PRI con su propio presidente. De hecho, ese año 99 hubo primarias. No, es que Zedillo se vio obligado a instalar el sistema de primarias, abrirlo, porque pues Bartlett ya había dicho que iba, luego Roque Gómez Villanueva, ¿no? Y después Madrazo y La Bastida. Entonces el PRI lleva a cabo su primera primaria, que es muy divisoria para el partido, y precisamente por eso regresa ahora la disciplina, porque perdieron en el 2000. Javier. Bueno, yo del dedazo que pienso, ciertamente es uno de los rituales de esta liturgia del PRI clásico, yo llamaría. Pero también me gusta llamar las cosas por su nombre. Esa cosa del dedazo, pues es un ritual de régimen de partido hegemónico. O sea, es algo que también observarías en el Partido Comunista Chino o algo así. Pero bueno, cuando tienes un partido muy poderoso, pues era una especie de, le decía un profesor, de monarquía no hereditaria, ¿no? Ahora, sí creo que hoy en día, creo que pasaron varias cosas. Una es, a lo mejor durante los 12 años que gobernó el PAN, como que era un tema de segunda mano, digamos, como que la magia del dedazo sí requería a un presidente en turno, ¿no? O sea, en 2006 no se hablaba del dedazo, aunque Madrazo hizo unas cosas ahí medio rudas para hacerse de la candidatura. Es que al PAN, Javier, los presidentes del PAN no dejaron a los que querían que fueran sus delfines. O sea, Fox quería que fuera Krill y salió Calderón, y Calderón quería que fuera Cordero y salió Josefina, ¿no? Entonces yo diría que hay como dos cosas que transformaron el dedazo del PRI de algún modo y que nos hablan del pragmatismo del partido, ¿no? Uno es, claro, frente a incertidumbre electoral o competitividad electoral, el dedazo se va haciendo un poco más calculador, por ejemplo, a la hora de seleccionar candidaturas a gobernadores, ¿no? O gubernaturas. Y la segunda es si el PRI recurre o no al dedazo cuando está fuera de la presidencia, como diría 2006 y 2012. Yo diría que Madrazo lo hizo de una forma, Peña Nieto lo hizo de otra, digamos, cómo llegaron a la candidatura presidencial. Madrazo se agandalló del partido y a partir de ahí construyó su candidatura. Y Peña Nieto una coalición de gobernadores. Construyó una coalición desde su gobernatura. Y ahorita que están otra vez en la presidencia, pues como que parece que es lo que va a hacer el PRI. Ahora, yo sí creo que... ¿Parece? ¿Tienes alguna duda? No, bueno, yo no tengo ninguna duda que es el elector más destacado del grupo. Coincido con lo que se dijo ayer y antier, de que es una decisión, es una optimización restringida, ¿no? Es como, va a escoger sujeta a una serie de restricciones. Correcto. Lo pones bien como economista. Y también creo que sí hay que matizar la implica. Es muy importante. Bueno, puede haber dedazo o no, o va a haber dedazo, pero ciertamente ahora no implica, no te da garantía de ganar. Y eso yo creo que es una señal diferente a los partidos políticos. Ciertamente yo creo que el PRI se sigue viendo como el partido más disciplinado. Tiene que ver quizá con su antigüedad, con el número de cuadros que tienen. Casi no les queda de otra más que ser disciplinados. O lo pondría de otro modo. Cuando los priistas se indisciplinan, se salen sigilosamente del partido, ¿no? O sea, ¿qué es el PRD o un pedazo de Morena si no son exiliados del Pero también lo que pasa es que antes, si eras un disidente priista, no había dónde irse. Ahora está el PRD, está Morena, está el PAN. En la medida en la que el sistema se democratiza, pues el dedazo como instrumento disciplinador va perdiendo eficacia. Ahora, yo diría que el dedazo se ha reinventado. Ha sido necesaria su reinvención ante el contexto y la coyuntura, porque antes lo que el presidente hacía para elegir a alguien era ver el peso de ese candidato con respecto a las facciones de su partido. O sea, esa democracia a la PRI, como la llamaba a Beatriz Paredes, de que el presidente tenía que consultar antes de elegir. A los sectores. Exactamente, y por eso en el último año de gobierno, pues todos recurríamos antes así como era popular la criminología, de ver quién se paraba al lado de Khrushchev. Exactamente, cómo lo saludaba, le hacía para determinar si ese era el elegido. Lo mismo hacíamos con Manuel Camacho, con Colosio, si invitó a Colosio a sentarse a su derecha y a Aspe a la izquierda. En fin,
Eso ya no es así. Ahora el presidente sí tiene que consultar dentro de su partido, pero también tiene que escoger a un candidato que sea ganador en una contienda cada vez más ruda y difícil para el PRI. No, bueno, ahora tienen que levantar encuestas. Sabemos que levantaron encuestas, o sea, en fin, para ver qué tan bien es el candidato, no solamente con los sectores, sino qué tan bien el candidato o qué tantas posibilidades tiene el candidato de ganar, ¿no?, la elección. Digamos que yo diría que durante el sexenio de Peña Nieto, donde vemos a un Peña Nieto capaz de hacer cálculos racionales, o sea, no siempre se equivoca, es justamente en la selección de candidaturas a gobernadores. Por ejemplo, recordemos la selección de Erubiel en vez del Mazo, ¿no? Del Mazo se tuvo que esperar 6 años. Sí. Esa fue una. Algunas otras candidaturas en otras entidades y algunas las acabó perdiendo, ¿no? Incluso seleccionando quien parecía que podía ayudarle, ¿no? Todos estos del nuevo PRI que ya están encarcelados. En su momento habían sido bendecidos por un apoyo del presidente. Y yo creo que sí, digo en las columnas y en el Círculo Rojo se está discutiendo hasta dónde podría ser costoso o no apoyar a José Antonio Meade, ¿no? Yo creo que no le queda de otra más que tomar una decisión de buscar el candidato más, el que pueda ser más competitivo, porque vienes desde abajo en las encuestas. Pero fíjate, el lunes salió un tema muy interesante en esta mesa. ¿Quién es el más competitivo? Hay quienes piensan que es Meade porque puede jalar votos de no priistas. Exacto. Pero también hay la idea de que lo primero que tienes que hacer es poner un candidato que jale bien con tu base, con tu ejército, con los tuyos. Y si los priistas ven que Meade no les gusta, no es de los suyos, pues pueden bajar los brazos y no cooperar, ¿no? No, pero yo no veo eso factible. ¿Por qué? Porque ¿no? Entonces ya es Meade. Para empezar, yo en vez de llamar al candidato del PRI como competitivo, diría potable. El menos maloliente, porque el PRI trae hay que decirlo con todas sus letras, el PRI trae una carga de corrupción y de opacidad y de malos manejos. Pero eso, digamos, lo reduce. Yo creo que hay 4 posibles candidatos que, en mi opinión, son honestos, que son Meade, Aurelio Nuño, Narro y Enrique de la Madrid. A ver. ¿O no? ¿Cuál es tu definición de honesto? Que no han robado, yo creo, ¿no? Que no les van a encontrar, no hay mucha cola que le pisen. A ver. Ahora, si la definición es fueron cómplices de un sistema corrupto, pues ahí sí ya se fregaron todos, ¿no? Exactamente, porque verdad, ¿no? o sea, si vamos a hablar de honestidad personal, pues supongo que... Pero entonces tampoco López Obrador lo puedes considerar como un tipo honesto. Yo creo que él no le vas a encontrar nada. Luego me friegan en las redes por andar diciendo esto. Pero ha tolerado la corrupción de sus allegados. Pero entonces no hay ninguno impoluto en esa definición. No, aquí no hay puros. Sí. O sea, el decir que Mido y Narro, Nuño y ¿quién era el otro? De la Madrid. Y de la Madrid. Yo creo que por algo se me olvida su nombre. Son honestos. Sí. Pues serán honestos, pero son priistas. Y eso entraña... Bueno, Meade ni siquiera, por eso dice. Está tratando de pintarlo así, digamos. No por militancia, pero sí por lealtad. Sí, en términos de seguir las instrucciones del presidente en turno, sí hacer lo que le piden en términos de dar permisos para la... pero entonces bajo ese criterio, Denise, tú decías que tienen que poner a alguien votable. Bajo ese criterio no hay ninguno votable. No, potable. Yo decía potable, ni siquiera potable. Te escuché balapé. No, entonces no hay ninguno potable. Yo creo que sí hay unos más potables que otros. Pero sí, pero en el fondo todos son priistas y van a enfrentar eso a la hora de la elección. Vamos a tener que escudriñarlos y ver que mi decente, honesto, buen padre de familia, católico, en fin, pues, ¿cuál ha sido su trayectoria en Hacienda? ¿Qué cosas no hizo? ¿Qué cosas ayudó a esconder? ¿Qué cosas tapó? Claro. ¿Qué instrucciones siguió que fueron desafortunadas para el endeudamiento? Bueno, pero es parte de la democracia, ¿no?
O sea, eso es su parte de la democracia el pedirle cuentas a los candidatos, ¿no? Sí, claro, pero tenemos medios tan pusilánimes con mucha frecuencia, sobre todo algunos grandes periódicos del país. O sea, no dudo que en las redes sociales a mí le van a dar una tunda y en algunos casos será merecida. Pero el problema es que no hay muchos espacios de crítica a los candidatos oficiales del PRI. Javier. Yo tengo una sana desconfianza de toda la clase política, entonces sí, no diría cuál es el honesto, quién sabe. Creo que tengo un pesimismo ahí medio extraño. Yo creo que va a ser difícil que haya muchos candidatos honestos en la boleta y vamos a tener que escoger de lo que haya. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo defines tu honestidad? Bueno, uno, en que ciertamente no tenemos suficiente información y lo diría, ¿es tan fácil robar en este país? Estar en la política y enriquecerte que... o es difícil incluso ascender en la política sin ensuciarse las manos. Por eso me refiero con una como desconfianza generalizada. Ahora, ¿por qué creo que en este cálculo de costo-beneficio Peña Nieto, una versión racional de Peña Nieto tendría que irse por mí? Bueno, porque es cierto, es un gobierno muy desgastado, ¿no? La etiqueta PRI y la marca Peña Nieto o el grupo Peña Nieto está mucho más desgastada que en el año 2000, yo creo. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene dos virtudes Meade. Uno, que es uno de estos cuasipristas que habla y parece panista, entonces tiene esa virtud ahí. Y la otra es que de estos cuatro que tú mencionaste, es que tiene también poco nivel de conocimiento. Sí, lo que le pasa frente a Osorio Chong. A Osorio Chong lo conoce más gente. Eso tiene una ventaja, pero entonces también lo conocen más y lo ubican como priista, entonces puede ser vulnerable a las campañas negativas. Y lo que te dicen de un cuadro tipo Meade es, bueno, lo conoce tan poquita gente que podemos construir la imagen de José Antonio Meade es el Macron mexicano y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Pero además por eso creo que por ahí se van a ir. O sea, tú pronosticas que por ahí se está inclinando. Sí, bueno, lo podemos construir y que nos... Además, va a hablar muy parecido al candidato del Frente Ciudadano. Yo creo que Meade, más que panista o priista, es tecnócrata, ¿no? O sea, la verdad es que es la clase tecnocrática. Pero a ver, yo ya deseché esa palabra tecnócrata como si no tuvieran intereses políticos los tecnócratas y como si no hubieran politizado la economía. ¿Te acuerdas cuántos estudios nos tuvimos que leer de tecnócratas? Los tecnoburócratas, el de Silvia Maxfield. Sí, pero esa etiqueta ya no es funcional después del sexenio de Carlos Salinas. Recuerdan en la portada de las principales revistas, The Dream Team, el equipo económico de ensueño. Pero como preguntó Moisés Naim en un libro que editó sobre la crisis del 94, pues ¿cómo que hombres tan inteligentes pudieron cometer errores tan estúpidos en el manejo macroeconómico? Pues fue por los imperativos políticos. Entonces los tecnócratas como Meade no se salvan de la politización económica. ¿Pero estás de acuerdo con la lectura que hace aquí Javier de optimización, como dijiste? Restringida, como buen economista que es venido politólogo, de que parecería que el candidato que le maximiza beneficios bajo esas restricciones es José Antonio Meade. Sí, porque además es el perfecto contrincante priista para un Andrés Manuel López Obrador, porque ¿qué va a enfatizar la candidatura de Meade? Ser tecnócrata, ser financiero, ser para la clase empresarial y la oligarquía mexicana, es uno de nosotros. El candidato tranquilizador. Pues a ver, ciertamente es la continuidad de un proyecto, del proyecto, si quieren ponerlo, que viene implementándose desde Miguel de la Madrid. Y lo dice muy bien López Obrador en su libro. López Obrador está en contra de ese proyecto. O sea, López Obrador dice, este país se jodió cuando de la Madrid llegó al poder y implementó el proyecto neoliberal. Es parte de ese proyecto. Y uno puede estar yo estoy a favor de ese proyecto, a mí me gusta ese proyecto, pero respeto a los que están en contra de ese proyecto. Entonces, sí sería muy significativo, me parece, Denise. Sí, ¿no? O sea, un representante de ese modelo contra otro representante de un modelo que quiere algo diferente. Sí, pero podríamos decir, es representante de un proyecto,
pero no el neoliberal, es representante de un proyecto extractor, rentista, de capitalismo de cuates, al que sí sí hubo reformas con la intencionalidad de construir mercados, liberalizar la economía. Ahí vamos. Reformas que han sido diluidas en su instrumentación, que quedaron truncas, que los sabotean los agentes. La de telecomunicaciones ha sido fundamental en este sexenio. Pues, ha sido fundamental, pero ve lo que está pasando con la tarifa cero. O sea, a la hora de la hora, los agentes, los centros de veto en este país, Carlos Slim siendo uno de ellos, se amparan, diluyen, postergan, matan la competencia, frenan todo. Y vemos cómo reformas, aunque fueron bien intencionadas en este país, acaban, perdón por la palabra, jodiéndose a la hora de la instrumentación por la cuatitud y la corrupción. No, nada, un último comentario. Sí, yo creo que sí, el proyecto de la continuidad del PRIAN, vamos a ponerlo de algún modo, que creo que así lo dibuja López Obrador, y creo que en ese diagnóstico no está tan equivocado. No. Es cada vez más difícil de vender, porque ciertamente yo creo que este asunto de las reformas estructurales sí van a dar beneficios de mediano y largo plazo, incluso los indicadores macroeconómicos ahí más o menos van, pero que el dictamen de la sociedad, visto en encuestas, en temas de corrupción o en la aprobación del gobierno, sí es un gobierno muy desgastado. Creo que hay mucha indignación en la sociedad, más allá de los buenos indicadores económicos que podría haber. Bueno, y vas a tener en la boleta otro representante de ese proyecto, que es el proyecto del PAN, digamos. Ahora el PAN va a decir, yo estoy a favor de este proyecto en lo económico, pero quiero cambiar el tema de corrupción, del cuatismo, etcétera, ¿no? O sea, también hay, digamos, matices. Exacto, sí, para el votante mexicano sí va a estar complicado esta opción de López Obrador con la opción, digamos, de cambio, llamémosle radical o cambio. Sí. Ellos no han llegado a la presidencia. Y dos versiones de continuidad light, ¿no? La de priistas y la de panistas, que también ya tuvieron su oportunidad. Entonces, para el votante sí va a ser un dilema interesante. Bueno, muy bueno el debate. Gracias, Javier, por haber venido. Gracias, Denise, gracias, por habernos recordado esas lecturas, de verdad, ¿no? ¿Cuántas de nuestras lecturas que hicimos en la carrera podríamos tirar a la basura? No, y lo más triste de todo es tener que enseñar esa época como si fuera historia ya. Sí, bueno, eso ya estás hablando de otro tema. Viejos. Ya estamos hablando de otro. Tú lo dijiste ahora, ¿eh? La vez que yo dije eso, tú me regañaste, ¿eh? Pero bueno. No, pero antes de irnos, quiero recomendar que sigan a Javier Aparicio en Twitter. Se lo decía antes de entrar al programa. Tiene un sentido del humor muy ácido, es un muy buen tuitero. Le sale una parte de la personalidad que debería explotar. Bueno, y no solamente eso, sino que das muy buena información. O sea, no solamente tienes humor, sino que a veces pones realmente cosas muy interesantes. Así que, ¿cuál es tu Twitter? Javier Aparicio. Javier Aparicio. Denise Dresser, Leo Zuckerman. Regresamos en un momento más a el análisis del centenario de la Revolución Bolchevique.